Recuerden, céntrese en la parte respiratoria, lo que son exámenes de laboratorio. En los exámenes les puedo solicitar a ver qué prueba de laboratorio usted va a realizar en un paciente con una neumonía tipo tuberculosa. Entonces, usted tiene que agregar todas las posibilidades en ese caso, ¿no? Hasta un derrame pleural. Entonces, no se pueden agregar solamente dos o tres cosas, ¿no? Entonces, lo que otra parte de la parte clínica, que ustedes deben de conocerla mejor que yo, eso está bien, hay que conocerlo para determinar qué tipo de paciente. Ustedes están viendo ahí que hay gérmenes que son frecuentes en ciertas patologías, tanto de niños como de adultos, hospitalares o no hospitalares. Porque eso sí hacemos nosotros el apoyo epidemiológico al médico, ¿no? Entonces, esas cosas sí no deben perderse. Esas son cosas que sí debemos conocerlo totalmente. Ahora, en este caso de las enfermedades autoinmunes, hay muchas situaciones, ¿no? Esto es para que ustedes lo tengan presente, lo vean, ¿no? ¿Cierto? Sería bueno, ¿no? Es bueno conocerlo, ¿no? Y que la autoinmunidad tiene que ver con muchos aspectos. Una de las cosas que leí fue esto, ¿no? Me llamó la atención. Se conoce, y quizás al final, esto lo lean con tranquilidad, que hay microarray alterados, ¿no? En líquidos, tejidos afectados, enfermedades autoinmunes, y que quieren utilizarlo como biomarcadores. ¿Qué sucede? Supuestamente, y lo que dicen ellos, porque ahorita están en este trabajo, están haciéndolo con ratones, que hay un gen que regula la respuesta inflamatoria, ¿no? Está en necrosis tumoral, contra patógeno, interferón, digo, ¿no? Bueno, eh, y enfermedades autoinmunes. ¿Qué cosa es lo que ellos veían, no? Ellos veían de que eh, parte de la estructura las mitocondrias, el ARN salía. Entonces, los elementos de inmunológico lo ven, y como algunos estaban mutados, ¿no? Lo ven como si fuera extraño y comienzan a destruirlo. A mí me hizo pensar esto con el ARN que nos han puesto con las vacunas, ¿no? Ese ARN ya está metido dentro de la célula. Recuerden que el ARN, igual que cualquier tipo de molécula proteica, tiene siempre un ritmo como digo, de mutar, ¿no? Ojalá no mute acá en 50 años, ¿no? Porque definitivamente es como si tuviéramos nosotros la enfermedad dentro, aunque entre comillas, podemos decir que nos está defendiendo. Entonces, lo que está viendo es que ahí hay un asunto, ¿no? De enfermedad inmune que empieza dentro de la célula a través del ARN mitocondrial. En el caso del LES, el ADN mitocondrial aumenta y no se puede eliminar, dice, ¿no? O sea, y esto definitivamente está hablando del ADN no normal, ¿no? Por si acaso, pero es nuclear. En los fibroblastos también hay fuga de ADN, de tipo en la mitocondria, y activa receptores inmunológicos, provoca el daño, porque no está en su lugar. Igual también, en el macrófago se activó un receptor de ARN, y probablemente esto es debido a que también va a provocar las interleuquinas, ¿no? Y lo último es que estos, estos elementos que están saliendo lo quieren convertir como biomarcadores para diagnóstico, pronóstico y actividad de la enfermedad. Se ha visto que al bloquear este gen, RGM1 en los ratones, por lo menos se cura una de las patologías autoinmunes, el Sjögren. Es lo que está ahorita, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de que hay otros elementos, sino a nivel estructural, ARN, ADN nuclear, está siendo, podemos decir, digerido, ¿no? Y eso provoca que cada cosa que haya hay una respuesta inflamatoria muy excesiva, y esto provoca las enfermedades autoinmunes. Eso sería bueno que lo lean con tranquilidad, porque esto definitivamente está siendo ahorita bastante estudiado, ¿no? Ya a nivel molecular. Que hay una enfermedad interesante es, y estoy remarcando, una enfermedad autoinmune donde hay una anemia megaloblástica, como se les pedí en esto del examen, cuando tengan macrocitosis, ¿no? Es una anemia macrocítica, estamos hablando de una anemia megaloblástica.
¿no es cierto? Se ha aceptado esa respuesta, pero era calificarlo, ¿no? Bueno, acá es por qué, por déficit de vitamina 12, pero es secundaria la deficiencia del factor, en este caso, en deficiencia del IFC interno, ¿no? Factor, en este caso, a nivel de la absorción, se puede decir, ¿no? El factor eh, que es una glicoproteína, y vemos nosotros que está producida y secretada por las células parietales. Esta es la que se une a la vitamina B12, ¿no? Y le facilita el transporte a nivel del hilo terminal. Ahora, sucede que hay anticuerpos, y estos anticuerpos se presentan contra el factor. Inhibe esa unión del complejo, por lo tanto impide la absorción de vitamina B12. Y ahí viene esta anemia megaloblástica y también recuerden que esta anemia megaloblástica, deficiencia en vitamina B12, da también problemas de tipo psicótico, ¿no es cierto? Hay un problema de ahí parecido a Alzheimer, eso uno tiene que descartarlo. Hay una gastritis autoinmune, lo que vemos ahí. Hay una cloridia, igual disminuye la absorción, parte del otro. Y hay patologías, ¿no? Por eso una de las cosas que a veces nos es eh, preocupante, ¿no? Los colegas a veces no solamente están hablando, mira, tiene un problema gástrico, ¿no? Atrófico, sino comenzar a ver otro tipo de situaciones que se agregan, ¿no? Y se sabe que hay patologías conjuntas con esto, como diabetes, tiroides Hashimoto, generalmente el vitíligo. Generalmente siempre se le va a asociar a la diabetes o a la tiroides Hashimoto, que son frecuentísimos que se observan. Ahora, cuando hay déficit de vitamina B12 y también se eleva la homocisteína, esta situación provoca daño en sustancia blanca. Y como usted, deterioro cognitivo y demencia, ¿no? Y esto es debido al déficit de vitamina B12. Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Ustedes están viendo acá anemia megaloblástica, hay problemas digestivos, neurológicos, ¿no es cierto? Y entonces hacemos el laboratorio. En el hemograma vamos a ver anemia macrocítica, podemos tener pancitopenia y trombocitopenia, aisladamente, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando ya de una anemia megaloblástica. Se observa la vitamina B12 también con déficit y también déficit de folato. Ambas están juntas. Hay un porcentaje también se ve fierro bajo, ¿no es cierto? Y un volumen corporal medio normal. Y eso tampoco hay que descartarlo porque hay que observar al paciente. Generalmente son pacientes ancianos, ¿no? Hay jóvenes también, ¿no? Pero también es capacidad de fijación de hierro, de ferritina, recuento reticulocitos, está disminuido, proteína de sangre periférica, que este es vital. Yo diría que más que un hemograma es esto. ¿Por qué? Aquí van a describir todos los elementos, macrocitos, neutrófilos con hipercementación. Y esto significa que hay una déficit de fierro, hay un conjunto, ¿no? Anisocitosis, poiquilocitosis, hipercementación que generalmente está ahí. ¿Qué se pide para, esto es la parte más visual, ¿no? ¿Qué se pide ya específicamente para ver esto? Anticuerpos contra el factor, anti-IFE, anticuerpos anticélulas parietales y la castrina sérica. Ahora, se puede agregar, sí que hay como le decía, pues no, no todo sale como quisiéramos, el ácido metilmanólico, no sé, el MMM, es sensible, más específico, y se eleva solo, en este caso, cuando hay déficit de vitamina B12. La homocisteína, que hemos mencionado también ahí, y la biopsia. Y una endoscopía donde vamos a ver que hay una atrofia a nivel gástrico.
Esto es lo que observamos nosotros, ¿no? Este vino acá al costado, etcétera. Son normoblastos y la hipersegmentación neutrófila. ¿Qué otras pruebas más se pueden tomar? Aunque no es tan frecuente, pero igual se puede utilizar, ¿no? Más importantes son las otras. Y dentro de todo esta es ver de todas maneras las hormonas tiroideas. ¿Por qué? Por la frecuencia tiene relación con la tiroiditis Hashimoto. El Guillain-Barré, que también es otra de las patologías que hemos tenido en estos años anteriores, algunos casos que quisieron negarse, pero estaba ahí. Es una neuropatía inmunomediada postinfecciosa. Se dice que hay un mimetismo molecular, ¿no? Entre la estructura neurológica y el germen. Dentro de esto, el Campylobacter, citomegalovirus, el Epstein-Barr, micoplasma, influenza. Todo esto van a significar a veces que aparecen semanas para luego establecerse como un síndrome de Guillain-Barré. En el brote de Zika que tuvimos hace, no me acuerdo si hace 2 años más o menos, se describieron muchos casos de Guillain-Barré, igual que el Campylobacter. Y acá hay una cosa interesante, ¿no? En esto, ¿dónde más se agregaba el Campylobacter, ¿no? Que nos hemos olvidado muchas veces? Es en el pollo, en el pollo. ¿Qué otra una cosa que se debe hacer, ¿no? A veces lavamos el pollo y esa misma mano no nos lavamos y estamos transmitiendo el Campylobacter a otros alimentos. Y luego vienen los compromisos, ¿no? Entonces, siempre se está estilando que el pollo debe ser lavado, la que se consume, pues, en nuestra casa muchas veces, y que la compramos en el mercado, ¿no? Ya viste que hay mucha contaminación en Campylobacter en nuestro medio. Entonces hay que lavarlo con cuidado, quizás con guantes esos que utilizamos para las prácticas. En mi caso, a veces acá utilizamos la sal, ¿no? No se puede utilizar otra cosa más, pero eso ya un poco nos limita la proliferación de esta bacteria, ¿no? Y eso es importante tenerlo presente. ¿Qué se debe hacer? Generalmente en este caso de la patología, no del germen, ¿qué podemos hacerlo, no? O sea, ¿qué para poder hacer un epidemiológicamente de dónde viene? Podríamos hacer un cultivo, pues, de estas piel, ¿no? Piel de las aves, hacer un frotis de eso, inclusive observarlo en un gran. Entonces, sería interesante, ¿no? Y ojalá se pueda realizar esto a nivel práctico, ¿no? Con todos ustedes. En el líquido cefalorraquídeo va a haber la disociación albúmino-citológica. O sea, va a haber más proteínas y menos citología. Es como decir, ¿no? En lugar de tener 50, 100 leucocitos, tengo más que 4. Pero las proteínas que son, podemos decir un término, ¿no? 10, ahora tengo 100. Hay una discordancia, porque si la proteína es tan elevada es porque hay una reacción inflamatoria. Sin embargo, no sucede. A eso se llama disociación. 2 semanas después del inicio de los síntomas. Un hemograma puede mover nosotros leucocitosis y el AGA, porque hay un compromiso, recuerden que en Guillain-Barré hay un compromiso muscular que puede provocar también un problema respiratorio, el AGA es normal. No hay un compromiso interno, sino a nivel externo, ¿no? Y de todas maneras hay que investigar el HIV, el botulismo, miastemia o cualquier miopatía de tipo tóxico. Y luego ya son elementos que podemos tener en cuenta también en caso de ustedes, algunos van a ser infectólogos, ¿no? Acerca de los anticuerpos granulosos asociados, que eso definitivamente no lo hacemos. Los primeros sí. Por eso que con la clínica y las primeras elementos que ustedes tienen ahí, descartando los otros, el médico dice es una Guillain-Barré. Porque la parte clínica es importantísima aquí. ¿Qué hay con la enfermedad celíaca, ¿no? Que también es otra de las cosas que se está viendo últimamente, que hay muchos médicos que nos dicen, ¿no?
esas colitis, ¿no? Eh, nerviosas, ¿no? Que a veces tienen los pacientes, ¿por qué no se hace el descarte de enfermedad celíaca? ¿Cierto? Entonces, y de verdad que a veces no se hace, porque esto, exposición al gluten va a provocar una situación, puede ser genética, hay diarreas frecuentes, etcétera, dolor abdominal y puede haber sangrado. ¿Y qué sucede? Hay autoanticuerpos contra la transaminasa. ¿Dónde está? En mucosa del intestino delgado y en tejido intraintestinal. Y se le hace la biopsia, porque acá es vital hacer la biopsia. Se ven atrofia de las velocidades, hiperplasia de las crisis y delgado, que este es el estándar de oro. O sea, la biopsia es lo que va al diagnóstico de enfermedad celíaca. Pueden haber muchas cosas ahí, etcétera, pero esto es lo que es importante. Entonces, ¿qué se hace, no? La biopsia, por eso le estoy diciendo, ¿no? En este caso, ¿no? De las velocidades, para eso. Puede significar deficiencia pancreática, enfermedades de Crohn, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿cuáles no son ya los elementos de diagnóstico de nivel de laboratorio? Ahorita uno se está hablando mucho acerca de uno de ellos, ¿no? El anticuerpo transglutaminasa tisular, utilizando la inmunoglobulina A, ¿no es cierto? Que son a nivel digestivo, enzima, etcétera. Esto es lo que vamos a ver. La gliadina y anticuerpos anti-endomicio, o lema. Estos dos de ahí miden el daño tisular. ¿Ok? También podemos hacer antigliadina, antireticulina, etcétera, etcétera, podemos hacerlo. Y luego también, aunque uno de ellos no son tan, por ejemplo, uno de ellos eh, no son tan eficientes, pero siempre se debe utilizar conjuntamente, en este caso el ARA, ese es importante debe tener presente, ¿no es cierto? Y determinar que pueden ser estas tres primeras, ¿no? Las que pueden ser utilizadas. Como complemento, esto tenemos que ver el hemograma, porque va a haber anemia del paciente, no hay absorción, hay problemas de diarrea, no solamente coge la parte de esto, sino los elementos que está consumiendo también. Puede haber una leucopenia, trombocitopenia, ¿no? O sea, la triada, ¿no? En este caso. Prueba de la función, acá me dice prueba funcional entérico, no tanto las heces, ¿no? Pero es una prueba funcional. Para ver acá si hay pérdida, ¿no? A veces hay pérdida de ciertos tipos de azúcares. También eso ayuda para determinar que hay alguna intolerancia a ese nivel. Perfil hepático, de todas maneras, inmunoglobulina A, porque acá estamos utilizando inmunoglobulina A, hay que evitar que sea un déficit, pues, ¿no? Con inmunoglobulina A, hay que ver un examen de orina, la genética, etcétera. Pero principalmente lo que se hace es prueba funcional en heces, el hemograma, el perfil hepático y inmunoglobulina A. Pero nuevamente, estoy marcando ahí que hay dos elementos importantes para determinar daño tisular y el diagnóstico es biopsia. Y acá solamente le estoy mostrando un trabajo que está haciendo actualmente y lo que le mencionaba, ¿no? La primera, esta, la transglutaminasa tisular, es la que están ahorita, lo han valorado y que es muy buena, y esto para evitar, sobre todo, cuando son niños, evitar la biopsia. O sea, están utilizando ese tipo de anticuerpos, ¿no? IgA, para hacer el diagnóstico. Y han visto que hay definitivamente, este es dato de, por si acaso, del 2023, ¿no? Está trabajando con múltiples pacientes, le he puesto ahí para que ustedes busquen, inclusive hasta en la revista, para que se den cuenta. En la artritis reumatoidea, acá definitivamente hay una enfermedad inflamatoria, destrucción articular, puede ser extraarticular también, etcétera, ¿no? Y vemos nosotros algunas situaciones también que pueden desencadenarlo. Hay una exposición, porque no se sabe definitivamente a qué se debe. Algunos están pensando, como te mencionan antes, ¿no? Tiene que ver con algún daño mitocondrial ahí, que sucede a la salida del ADN y del ARN. Hay un componente genético, factores ambientales, virus, y uno de los virus que se está viendo mucho es el Epstein-Barr.
aparte de los otros, ¿no? Pero no está en bar. De la bacteria Salmonella y Yersinia, y acá un poco era también que se menciona también el estreptococo beta, ¿no? Como una reacción también a eso. Y definitivamente hay otros inmunocomplejos dirigidos de vitamina G y a la M, a la A, D y la M. Y hay otros aumentos, ¿no? Con los de la patología. Ahora, ¿qué cosa nos ayuda a nosotros? Velocidad, PCR, generalmente esto lo utilizan mucho los reumatólogos, ¿no? Con esta. Pero hay dos que y ayudan, ¿sí? Y hay que hacer los dos, porque definitivamente uno puede decir, pero ¿por qué uno que es mejor? Los dos siempre es bueno. Factor reumatoideo y anti-PPC, que es la, ahorita se me dio el nombre, ¿no? Bueno, anti-PPC. Ah, citrulina. Yo siempre le decía citrulina, para no decir péptido, clínico, citrulinado. Anticuerpo contra citrulina, ¿no? Ese es el importante. Ahora, ¿por qué razón? Hay un ANA también, un 25%, y el hemograma, ¿no? Hay una anemia leve, eosinofilia, puede haber trombocitosis. Cuando hay trombocitosis, el problema es este, ¿no? Cuando no hacemos otro, decimos solamente el diagnóstico, no vamos a ver la situación del paciente. Acá, ¿por qué se debe hacer estas pruebas, ¿no? Hemograma? Porque si tenemos trombocitosis, es mal pronóstico del paciente. Ahora, hay dos consideraciones, ¿no? Nosotros tenemos factor reumatoideo alto, estamos hablando nosotros que la artritis es agresiva y de mayor mortalidad. Si hay definitivamente un factor reumatoideo con anticitulina alto, estamos hablando que son lesiones gravísimas. Y si agregamos el PCR, estamos hablando que esta inflamación no solamente, sino es constante, destructiva. O sea, no solamente estamos hablando de diagnóstico, sino también las cantidades están revelando el daño, están revelando también compromiso de vasculitis, están revelando que hay extraarticular, están revelando un mayor compromiso de mortalidad, las cantidades. No es solamente decir, este es el diagnóstico. El diagnóstico está arriba. La otra nos está revelando que el daño, gravedad o destrucción articular. En el lupus, enfermedad multisistémica igual, ¿no? En mutación, etcétera, eso no, definitivamente. Una de las cosas que también, ¿por qué se observa más en mujeres? Es el incentivo de las hormonas femeninas. Hay afectación, ¿no es cierto? Sistémico, etcétera. Lean con tranquilidad ustedes. ¿Qué se debe pedir? Y acá sí es típico, ¿no? Que la mayor frecuencia de casos que hemos visto nosotros de lupus tiene la triada, anemia, leucopenia y trombocitopenia. La triada, frecuente. Quizás en otra puede ser, pero que es frecuente. Una velocidad, sí. Y otra característica, tiene un BDRL, serológica de sífilis, falso, positivo. No es que el paciente tenga sífilis, sino que así sucede. Porque hay un componente de cardiolipina ahí. Por lo tanto, eso va a fijarse porque también hay un compromiso de fosfolípidos en esta patología, ¿no? Entonces, BRL falso positivo. PCR va a estar elevado, definitivamente, y cuando está elevado, puede significar también compromiso que va a haber mayor problema articular. Por eso le digo, no solamente el diagnóstico, sino también el estado funcional del paciente. El examen de orina hay que hacerlo porque encontrar proteinuria estamos hablando que hay una lesión renal. Urea creatinina es hepática porque va a haber la pérdida de proteína, va a haber hipoalbuminemia. También pedir también como placa hepática y vamos a ver que hay aumento del colesterol. Pruebas de coagulación con esta prolongada, porque muchas de estas cargas son fosfolipídicos. Lo vamos a ver después, ¿no? O sea, hay también compromiso de este nivel. Criogobulinas, la presencia va a precedir ya en la sintomatología del LES, la clínica del LES. Hay un CUMS directo porque va a haber también problemas de tipos anemia hemolética, fierro y ferritina elevada. Dentro de las pruebas específicas, dos son de ellas.
el anti-DNA y el SM. Estas dos pruebas son prácticamente, como diría, el 90 y tanto por ciento de diagnóstico del paciente con lupus. El resto se puede agregar porque va a significar algunas situaciones también específicas. El anti-DNA y SMA son vitales dentro de lo que significa el ANA. Una extra son el lupus neonatal. Y generalmente en este lupus neonatal tiene que ver dos pruebas, ¿no? El anti-RO y el anti-LA. Son estas dos pruebas que determinan luego de la sintomatología del paciente que tenga, y estas son, nos van a dar el diagnóstico de lupus neonatal. Para que lo vean, estamos terminando. Síndrome de Sjögren, trastorno. Y una característica, esto lo hicimos en práctica y siempre les digo a los chicos, ¿no? Lo que dejo en la mesa, examínenlo. Eso significa que no examinen el celular, porque a veces hay que, ¿no?, jalar las orejas también, que no estén con el celular. Pero ahí en las mesas siempre se deja las cosas que van a utilizar, y eso significa la cuestión médica, pues, ¿no? Yo tengo que revisar a la paciente, no solamente decir, ah, tiene un lunarcito aquí, no es así. O sea, por eso le digo, revisen las mesas. En la mesa estamos dejando todas las pruebas para que se haga el diagnóstico. Y una de las cosas, no voy a decir cuál porque las voy a repetir, las dejé en la mesa. Y ese era el diagnóstico. Y no lo veía. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué? Teníamos que incentivarnos a ser muy observadores de toda la estructura, en este caso podemos decir estructura del paciente, y eso nos va a ayudar a nosotros a hacer el diagnóstico. Pues si no conocemos eso, definitivamente lo que vamos a encontrar ahí no vamos a saber por qué. Si yo dejo una cajita ahí de antibióticos, nada más, ¿qué le podemos decir? No le voy a decir nada. Entonces, ¿de qué estamos revisando? Un problema hemolítico. Entonces ya, bien, ¿cuál es la causa? Y la causa está justamente en ese medicamento. ¿Se dan cuenta? O sea, eso hay que relacionarlo. Relacione lo que hay, relacione la clínica, relacione la observación, relacione lo que están en medio, ¿no? Y eso ayuda a nosotros a tener un mejor diagnóstico, no solamente la parte clínica, ¿no? Ahora, en síndrome de Sjögren, ¿cuál es lo importante, no? Un trastorno autoinmune sistémico presenta con frecuencia síntomas secos, sequedad, ojos, boca, inclusive abdominal, no solamente hasta vaginal, ¿eh? Por si acaso también se observa esa sequedad vaginal, por eso que también molestes ahí. Hay afectación extraglandular, hay secundarias también, su provisión con otros, en este caso, por eso le mencionaba tanto lo que sale ahí, algunas coagulación, etcétera, semejan mucho al lupus. Generalmente es muy relacionado al lupus más que al artritis reumatoidea. La etiología es conocida, pero miren ustedes, en antes mencionamos el Epstein-Barr. Como estamos viendo, ¿no? Hay una relación también, no solamente que en la etiología, sino también de tipo viral. Es interesante, ¿no? Tenerlo presente también en esto. Ahí está la figura, algunas patologías que lo van a ver con tranquilidad ustedes, no solamente, y diagnóstico. Aquí, definitivamente, como una observación, hay que hacer la historia clínica, ver si hay alguna artropatía simétrica, erosiva, etcétera, ya estamos descartando. Afectación aquí. Saliva, una cialografía, gammagrafía, sequedad ocular, la prueba de Schirmer, ¿no? Schirmer, test de rosa de Bengala. Generalmente la que más utiliza es el Schirmer. Perfil hepático, hay que ver siempre las movilidades, gamma globulina, electroforesis aumentado, factor reumatoideo, pues hay una relación con la artritis reumatoidea. Se cae elementos discretos, ¿no? De manera discreta, muscular. ANA positivo, en el 80%. Lupus, ¿no? Si no ven ahí que hay alguna situación seca, estamos pensando en lupus. Pero hay una relación, sí, una relación. Y hay dos pruebas que se utilizan igual, ¿no? Como en el caso de neonato, anti-RO y anti-LAS. Ya tenemos nosotros la clínica
factor reumatoideo y el ANA. Y miren cómo se asemeja, ¿no? En el hemograma puede haber leucopenia, anemia, y si es de carácter hemolítica, se va a relacionar siempre con dos patologías, ¿no? Artritis reumatoideo y obes. Velocidad sí, elevada y PCR normal. Miren, velocidad elevada y PCR normal. Porque hay elevación de qué? De glucosis tumoral, ¿no es cierto? Elevación, a ver, vamos a poner acá, me parece que acá ha habido un error. Vamos a poner acá IFM, ¿no? Así nomás tipo 1 que lo inhibe. Y aquí, por ejemplo, es con lo que vemos. Esto, por ejemplo, crioglobulina lo vemos en el ES. Y ahí, o hipocromentemia, estamos hablando. Por eso digo, muy relacionado está, ¿no? De factor necrosis tumorales eso. En la crioglobulina, que frecuentemente la vemos en el ES con frecuencia, nos está relatando en este caso, en estos pacientes, vasculitis y también que proceso de aparición de un linfoma o hay una relación con el hepatitis C. Hemos visto ahorita que era el Epstein-Barr. También la hepatitis C está relacionado. Da mucho cuadro porque la hepatitis C también está relacionado también con la parte inmune hepática, ¿no? Entonces, no se puede descartar esta situación también con estas patologías. Y vamos a terminar. Enfermedad múltiple, etcétera. Lesiones inflamatorias a nivel de las placas, sustancia blanca, etcétera, cerebral, desmielización, etcétera, ¿no? ¿Qué nos interesa a nosotros? Y ustedes ven con toda la tranquilidad. Hay síntomas, tenemos que ver con esto. El líquido cefalorraquídeo en esclerosis puede ser normal o puede haber leucocitos aumentados, mayormente de tipo linfocitos. No son muchos, pero hay presencia. O sea, más de 5 estamos hablando de patológico. Y acá no hay que determinar que sea tuberculosis, ¿no? Porque generalmente cuando hay linfocitos decimos tuberculosis. Hay hiperproteinorragia, también hay, pero no mucha. Estas son dos características. Luego hay un aumento de la consciente albúmina del líquido cefalorraquídeo sobre albúmina en suero. O sea, hay un aumento de ese cociente, ¿no? Y hay la presencia también de la cantidad de inmunoglobulina. Todo eso nos está diciendo que hay una síntesis intratecal, no es externa, se está produciendo. Se hace, y este sí es el diagnóstico, ¿no? Se hace el examen de líquido cefalorraquídeo, sistema, se encuentra cuántas oligocanales de IgG en el líquido cefalorraquídeo, mayor que en el suero. O sea, hacemos esto y encontramos estas bandas, estamos diciendo, este es un esclerosis múltiple. Estamos hablando de laboratorio, estamos hablando de la sintomatología, que hay que hacer electroencefalograma, hay que hacer esto, tac, no estoy hablando de eso. Estamos hablando exclusivamente de... También hay anticuerpos anticardiolipina, si se dan cuenta, cardiolipina, lupus, etcétera. Antifosfolipídico, el síndrome antifosfolipídico, anti-RO y anti-ADN, SS, RO y anti-ADN también igual. Porque son enfermedades autoinmunes, no podemos decir nosotros que es solamente se va a dar en ellos nomás, ¿no? Y este es el último, antifosfolipídico. ¿Cuál es la característica? Enfermedad autoinmune, sistema que en el desarrollo de trombosis venosa arterial durante el embarazo, asociadas a anticuerpos antifosfolipídicos. Esa es la característica. Si es una persona que tiene frecuente embarazo, hay que pensar en eso. Y hay problemas también de trombosis. Son dos cosas importantes. ¿Qué es lo que va a ayudar a hacer el diagnóstico en estos pacientes? Recuerden que esta enfermedad hay muchas cosas de lupus. Entonces hay una relación por eso. El anticuerpo es anticardiolipina, ¿ok? Por eso que está el BDRL falso positivo en lupus, porque tiene cardiolipina dentro de su elemento de diagnóstico de la sífilis, que no tiene que sífilis. Anticuerpo antibeta 2 glicoproteína y la anticoagulante lúpica.
Estas tres hacen el diagnóstico de esta patología. Aparte de, hay que hacerle pues pruebas de, y esto lo vamos a ver acá, ¿no? Esto solamente estoy mostrándole, es algo engorroso. No sé si por acá lo he visto. Ah, ya, acá lo último. Entonces hemos visto estas tres cosas, que son el diagnóstico, pero en un hemograma vamos a encontrar trombocitopenia y anemia hemolítica. Las pruebas de coagulación, igual que el lupus, ¿no? Están prolongadas. Pruebas renales, va a haber compromiso. Marcadores hepáticos hay que hacerlo. Hay alteraciones endocrinas también igual, ¿no es cierto? Hay infecciones por virus y bacterias. Esto muy relacionado pues a estos dos virus, Epstein-Barr, a todos ellos, ¿no? Y esta patología también está relacionada al linfoma, adenocarcinoma de mama, pulmón, anticuerpos contra la hepatitis C y ANA positivo. Lo mismo que todos son autoinmunes, pero a nosotros nos interesa que en este caso vamos a encontrar principalmente estos tres elementos de laboratorio, un hemograma y pruebas de populación. El antecedente de embarazo y trombocitosis, ¿no es cierto? Trombos a nivel periférico. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta, sobre todo en estos casos de estas pacientes. ¿Ok? Bueno, yo he querido terminar esto, estamos exactos, pero recuerden algo, o sea, acá hay que leer la parte de esto, ¿no? Pero váyanse al diagnóstico. ¿Sí? En el examen ha habido bastantes errores, ¿no? Y es subsanable. Tampoco se ha terminado las cosas. Y les he dicho, y les vuelvo a insistir, lean las historias clínicas. Y no le estoy tomando semiología ahí, ¿no? Que si pongo semiología y el cuadro definitivamente sería demasiado, ¿no? Pero sí estoy tomando pruebas de ahí que he retirado. Y igualitas, iguales, ¿ah? No, ni siquiera he cambiado los números. Y eso indica, pues, falta de estudio, falta de dedicación. Y una de las pruebas que realmente me llamó la atención fue esa prueba en la cual era necrosis tubular aguda, que está también en su cuadro. Por eso revisen todo. Y uno de los indicadores es cilindros epiteliales. Uno de los indicadores, aparte de la densidad, ¿no? Pero ese indicador bastante de una necrosis tubular son cilindros epiteliales. Y eso está en sus trabajos. Así que yo les exhorto, todos nos equivocamos, hasta nosotros también, en los primeros exámenes estábamos así como, ¿no? No teníamos tantas evidencias. Antes no era marcar como muchas veces lo hacemos, ¿no? Sino ahí también teníamos que llenar algunas cosas o suponer lo que podía ser, ¿no? O sea, no es una novedad, pero esto nos ayuda a nosotros a tener un poco de ligereza también. Y lean bien las preguntas. Otra de las cosas es, no necesitamos sacarnos 20 no 30, ¿no? Sino hay que leer bien las preguntas. Y hay preguntas que estaban ahí diciendo, y sin embargo marcamos otras cosas. Laboratorio de las historias clínicas, las pruebas que están revisando, en esta semana van a ser solamente, no sé si van a ser la parte de cardiología, la parte de inmunología, van a revisarlas. Entonces, yo no estoy tomando nada extraño. Y acá le estoy indicando que son las pruebas de laboratorio, que incidan en eso. Y cuando digo diagnóstico, es el hallazgo, ¿no? Las otras son pruebas complementarias. Tienen ustedes lupus, celíaca, etcétera. Y lo último que hemos revisado acerca, y hay características para ello. Eso es lo que tienen que revisarlo. Y ha habido notas muy buenas como también bastante bajas. Así que les incentivo, ¿no? Que ustedes puedan estudiar. Yo le voy a recomendar también a sus docentes que puedan repasar ahí cada prueba, o sea,
inclusive hasta hacer un ejemplo de cada presentación que tienen ustedes, ¿no? Incidir en algo de ahí, ¡pa! Porque eso es lo bueno. Y en las prácticas hay cosas que se ha tomado, ¿no es cierto? Y una de las preguntas fue el aspecto, y de verdad que mencionaba que ahí eh, todo lo que significa, ¿no? Célula, germen, todo. Y la última era densidad, y densidad baja. Nada más era eso. Postenuria y densidad baja. No había otra cosa, porque estamos señalando cosas ahí. Y no tienen por qué llenar, ¿no? No hay necesidad de llenar cosas ahí. Solamente demostrar eso, sí puede. Y eso está en lo que hemos revisado, ¿no? Están en las clases de teoría. Entonces, por eso estamos empezando ahora este nuevo módulo 2 y le estoy indicando acá, revise el laboratorio, ¿ok? Revise el laboratorio. Y en las prácticas estamos empezando a hacer otro tipo de cosas. Vamos a hacer eh, la parte inmunológica. Hay unos cuadros ahí, hay tolerancia a la glucosa, hay unas consideraciones ahí, pero ya ustedes también tienen que, yo como le digo, voy a conversar con los colegas, y ustedes también tienen, doctor, podemos hacer un pequeño repaso de este tema interesante. ¿Qué elementos son para diagnosticarlo? ¿No? Y acá estamos revisando solamente esas partes, si no uno se quedaría ahí 80 horas para hacerlo. Así que adelante, acá no hace terminado y ya depende ahorita en el segundo de ustedes, netamente. ¿Ok? Buenas tardes.